Dios habita en la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y esto es bueno, por lo menos una vez a la semana, recordar esta verdad. Esta tarde, todo esto de poder predicar es siempre un privilegio, un honor y siempre vengo aquí con mucho respeto por la palabra y por lo que es tener que predicar. Quería comenzar hablando un poco de que hace un mes, en los últimos las 2 semanas de septiembre, Gloria y yo fuimos de viaje y pasamos, porque durante el verano había, claro, mucha gente, y entonces decidimos tomar nuestras vacaciones un poco más tarde. Así que fuimos al norte, un poco más al norte hacia Galicia, aunque no llegamos a Galicia, pero pasamos por el País Vasco, Cantabria y Aragón, por allá. Y pasamos súper bien porque yo no conocía esta parte de España y Gloria tampoco. Así que era como un descubrimiento total para nosotros. Hicimos un poco de todo, un poco de excursiones en los picos de Europa. Trataba de nadar un poco porque hacía un poquito de frío. Tomamos el sol y sobre todo comer, ¿no? Pinchos y más pinchos. Así que mi comida preferida ahora son pinchos, ¿no? Tendría que poner un palito en toda la comida ahora para recordar. Y muchas cosas que comimos no era lo más sano, ¿no? Cochinillo, que me encanta. Pero hay otro plato muy típico por allá, es fabada, ¿no? Fabada. Y yo realmente no he probado nunca la fabada original, así. Y me han dicho que, claro, tenéis que ir con un poco de cuidado porque no es muy sano y lleva, no sé, morcilla, no sé qué más cosas se lleva por dentro, pero bastante grasa, pero yo que sé, es lo que da sabor a esta comida, ¿verdad? Pero no me di cuenta que estaba tan preocupado por esto hasta que vino el camarero y él decía, ¿qué quieres? Y le decía, yo quiero fabada. Pero me preguntaba, ¿con paramédico o sin paramédico? Porque seguro que vas a tener un infarto, así que con mucho cuidado. Así que no tuve ningún problema, pero sí, muy buenos recuerdos de este tiempo. Terminamos el viaje, esto va ligado a lo que voy a decir ahora, así que no te preocupes. Fuimos por Burgos, una ciudad que también me encantaba y todos saben que toda esta parte de España hay muchos señales, letreros sobre el camino a Santiago. Y parece que hay cada ruta, cada camino va a Santiago, ¿no? Y en Burgos, al lado de la catedral, había un lugar donde tenían un montón de figuras. Y eran figuras de hierro y cortado en una forma como un peregrino, con la mochila detrás, había como caminando así, ¿no? Había como 40, no me acuerdo cuántos. Y cada uno estaba decorado de una forma diferente. Cada uno fue pintado por diferentes personas. Y yo estaba caminando por en medio de ellos, pero llegué a una figura. Y en lugar de un montón de decoración o pintura, solamente tenía palabras. El camino interior. El camino interior. Y cuando vi esto, pensaba, wow, esto sí que es profundo. Porque hablar del camino a Santiago siempre pienso en la parte exterior, ¿no? La lluvia, caminar bajo el sol, el sufrimiento y toda parte de ir de posada en posada y hoteles o hacer camping, toda esta parte exterior. Pero para esta persona, el camino más importante era el camino que estaban haciendo en su interior. Y esto realmente me marcó y debido a esta experiencia he estado los últimos 2 o 3 semanas
reflexionando un poco en esto y de esto me gustaría compartir. Así que esta tarde me gustaría hablaros un poco de un tema que me complica, pero también me fascina. Lo que estoy hablando es del crecimiento espiritual o la madurez espiritual. Y como este madurez o crecimiento va ligado, conectado con la palabra de Dios. Y déjame deciros al principio que no voy a poder abordar todos los temas relacionados con la madurez y el crecimiento espiritual y la Biblia. Hay cosas que obviamente con el poco tiempo que tenemos aquí voy a poder elaborar, pero si lo que voy a compartir os lleva a buscar más a Dios y pasar más tiempo en su palabra y que estimula su crecimiento espiritual, entonces estaré muy satisfecho. El deseo de madurar, yo creo que es algo innato en todos nosotros. Hasta los niños y niñas de pequeños siempre quieren ser adultos, quieren ser mayores, ¿no? Ellos yo creo que están equivocados, pero piensan que la vida es más divertida, hay muchas más cosas. Y es verdad que tenemos muchos privilegios y podemos ganar nuestro propio dinero y gastar nuestro propio dinero como queremos. Pero sabemos que no todo es tan bonito de ser mayor. Ahora, hay diferentes tipos de madurez. Hay la madurez física, biológica, pero también hay la madurez intelectual o cognitiva, y también hay una madurez emocional, socioemocional, que también existe. Pero para nosotros como cristianos, yo creo que la madurez más importante y más valioso es el crecimiento, la madurez espiritual, este camino interior. El crecimiento espiritual, como todos los otros tipos de madurez, es un proceso y casi siempre es un proceso muy largo. Es como dicen ahora, un aprendizaje permanente. Aunque el crecimiento físico, intelectual y emocional son críticos para el desarrollo sano de cada persona, me atrevo a decir que el crecimiento espiritual es aún más complejo, incluso más largo, pero es lo más necesario de todos, porque nuestra madurez espiritual afecta a todas las demás áreas. No hace falta que lo miren, porque prefiero seguir con el ritmo aquí. En Hechos 20:32 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Lo voy a leer una vez más. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia. Este versículo habla del poder transformador del mensaje. ¿Y de qué mensaje estamos hablando? Pues la palabra de Dios. Y todo el mundo habla de que quieren cambiar. Pero en este versículo no estamos hablando de un cambio, un simple, mero cambio, sino estamos hablando de la transformación. La transformación es un concepto mucho más radical que el simple cambio. Jesús oró diciendo: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. Me encanta esta frase. El Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para hacernos como el Hijo de Dios. En otras palabras, para llegar a ser como Jesús, imagino que esto es la meta de todos,
debemos llenar nuestras vidas de su palabra. La Biblia dice, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Otra vez, por medio de la palabra somos reunidos y formados para las tareas que Dios tiene para nosotros. Así que la palabra nos ayuda a comprender el propósito de Dios en nuestras vidas. Esta formación, esta transformación en nuestras vidas nos lleva a entender y comprender cuáles son las tareas que Dios tiene preparado para nosotros. La palabra obviamente tiene poder, pero voy a recordarles un poco de el poder de Dios, el poder de su palabra. La palabra tiene poder para, por ejemplo, generar vida. Tiene poder para sanar heridas, poder para transformar personas y sus circunstancias. También la palabra tiene poder para superar la adversidad, derrotar la tentación, limpiar nuestras mentes y muchísimo más. Si esto es verdad y todos estamos convencidos, entonces, ¿por qué vemos tantas personas que sufren de anorexia espiritual? Creyentes que están muriendo de desnutrición espiritual. Sé que la gran mayoría de los que estamos aquí somos personas que queremos profundizar. Por eso han venido en este día. Porque queremos profundizar nuestra relación con Dios. Queremos conocer a Dios más y más cada día y experimentar su presencia en nuestra vida al diario. Pero hay algo que no cuadra. Hay algo que no cuadra aquí. Como dicen los de la NASA dicen, Houston, we have a problem. O yo diría, iglesia, tenemos un dilema bastante gordo. Y hoy me gustaría hablar de cómo podemos encontrar el camino de vuelta a la palabra. Porque mi deseo, y seguro que es el deseo de ustedes, o vosotros, o del pastor y los líderes, y sobre todo es el deseo de Dios, que podemos volver a enamorarnos de este libro y ser librado y transformado por ello para poder hacer lo que Jesús nos mandó: amar a Dios, amar a otros y tener una vida abundante. Lo que hoy os estoy proponiendo, reconozco que no va a ser fácil. De hecho, nada fácil. Puede ser que sea el desafío más grande de tu vida. Sin embargo, quiero compartir unas recomendaciones, unas sugerencias, unas advertencias y unas barreras que nos pueden obstaculizar en el momento de abrir la palabra y empezar a nutrirnos y crecer espiritualmente. Seguro que me pasa a mí, pero seguro que pasa a nosotros también. Sé que todos salimos de aquí los domingos pensando, Señor, esta semana, después de escuchar este sermón, esta semana sí va a ser distinta. Voy a ponerme en serio. Por fin voy a ponerme en serio en cuanto a la lectura de la Biblia. Voy a orar y voy a hacerlo en serio. Y lamentablemente terminamos la semana sintiéndonos culpables y avergonzados porque no hemos progresado como pensábamos. Y con el peso del tiempo, domingo tras domingo, la misma historia, queremos dejarlo todo y pensamos que no sirvo para nada. A mí me ha pasado.
tantas ganas de cambiar, tantas ganas de hacer las cosas, de formar nuevos hábitos en mi vida, de lectura, de oración. Y cuando no lo logro, me siento fatal. Pero como dice la palabra, bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En otras palabras, eres muy afortunado cuando estás por los suelos, cuando estás sintiendo indigno, cuando eres un fracaso total, eres afortunado. Porque cuando hay menos de nosotros, hay más de Dios en nosotros y podemos reinar con Él. Uno de los obstáculos al momento de abrir la Biblia es que muchas veces venimos a la palabra con ciertas presuposiciones acerca de lo que la Biblia es. Y creo que estas ideas preconcebidas pueden producir un cortocircuito en el momento de leer la Escritura. Y no nos ayudan porque van a limitarnos para recibir todo lo que Dios quiere entregarnos. Me explico. Una de estas ideas preconcebidas ocurre cuando venimos a la iglesia. Y debido al hecho de que tenemos un tiempo limitado para reunirnos, al final lo que hacemos es cortar la Biblia en trocitos para poder masticarlos y después envolverlos en un paquete que es relevante y que puede aplicar en tu vida en este momento de tu vida. Ahora, que quede claro, no estoy diciendo que esto está mal del todo. Y no pienso que los cultos deben durar 5 o 6 horas. ¿Amén? No. Pero pienso que este tipo de presentación de la Biblia en trozos pequeños durante años puede tener el efecto de condicionarnos en la manera en que nos acerquemos y leemos la Biblia. ¿Y cuáles son los resultados de esto? El resultado es que la Biblia puede llegar a ser visto como un manual divino que cayó del cielo. Solo sirve para enseñarme cómo debo comportarme. Y termino en que su propósito principal sea decirte lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer y cómo debes vivir y cómo no debes vivir. Mientras otras personas, eso es una clase de personas, mientras otras personas pueden entender que la Biblia es una carta de amor de parte de Dios, escrito personalmente para mí. Y por lo tanto, el propósito de tener unos encuentros diarios, tipo devocional, donde leemos la Biblia 15 minutos cada mañana, donde la meta es tener un tiempo de oración, saber que Dios me ama y sentir el calor de su presencia. Por otro lado, hay personas que tal vez tienen una orientación más hacia el intelecto. La Biblia llega a ser como un recurso extenso, como un diccionario teológico. Y si necesito saber lo que hay que creer, entonces necesito averiguar cuáles son las partes de la Biblia que me pueden ayudar a formar mis creencias y mis doctrinas. Al final, lo que tenemos son personas que ven la Biblia como un manual de instrucciones o un devocional donde puedes elegir tus versículos favoritos o algún tipo de diccionario teológico que muchas veces usamos para atacar a otros. Ahora, dentro de estas presuposiciones existen elementos de la verdad. Es verdad que la Biblia debe formar y influenciar nuestro comportamiento. Es claramente una de sus funciones. Y es verdad que la Biblia es un mensaje de amor para cada persona. Y la Biblia quiere formar lo que creemos sobre quién es Dios, qué es el pecado, qué es la salvación. Pero la cuestión es cómo
La Biblia hace todas estas cosas, pero lo que debemos estar preguntando ¿es la Biblia en su esencia algún tipo de manual, devocional o diccionario? ¿De qué manera la Biblia influye en mis comportamientos? ¿De qué forma me habla de una manera personal? Lo que estoy diciendo es que tal vez lo que necesitamos hacer es resetear lo que pensamos acerca de la Biblia y lo que la Biblia realmente significa. Porque cuando nosotros reconocemos y honramos lo que la Biblia es y cómo la Biblia se presenta a nosotros, creo que descubriremos que la Escritura cumple con todas estas cosas y mucho más. Otro obstáculo que enfrentamos al momento de leer la Biblia es que la palabra nos incomoda bastante. Es un problema muy común, pero uno de los pocos que no queremos hablar. Pero hoy me gustaría hablar. Nuestro deseo como seres humanos, y es normal, es estar cómodos, ¿no? No veo ninguno de ustedes así en el suelo, incómodos, ¿no? Están todos sentados, cómodos. Esto es natural en nosotros. Y uno de los objetivos de la Biblia también es reconfortarnos, hacernos sentir bien. Pero es necesario entender que antes de hacernos sentir cómodos, la Biblia necesita incomodarnos. Uno de los trabajos de la Biblia, según 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Ahora vamos a leer esto otra vez, pero vamos a entender un poco de lo que está pasando. La primera parte: toda la Escritura es inspirada por Dios. Aleluya, aleluya, ¿no? Y es útil para enseñarnos lo que es verdad. No hay nada mejor, ¿no? Qué fantástico. Pero espera. ¿Para qué? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¡Palo! ¡Toma ya! Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y hay más. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¡Toma ya! Pero me encanta la última parte, porque Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia. Dios es tan equilibrado. Dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Qué bonito, ¿no? Así que Dios no nos abandona. Pero si solamente vemos la palabra de Dios como una manera de incomodarnos, como un manual, y señalar lo que está mal en nosotros, entonces nunca vamos a poder entender que también nos va a enseñar a hacer lo correcto. A veces no podemos terminar este versículo o cualquier versículo. A veces no podemos terminar un pasaje. A veces no podemos terminar el capítulo, o el libro, o el testamento, o la Biblia de tapa a tapa. No podemos, porque caemos en este malentendido de que Dios quiere incomodarme. Esto no cuadra conmigo. Sí, quiere incomodarte para tu bien, pero después para enseñarte lo que es correcto. Lo que tenemos que recordar es que la corrección duele en el momento, pero al final, cuando
pedimos perdón, recibimos la libertad, sentimos reconfortados. Pero hay un orden y tenemos que aprender este orden. Es importante siempre recordar que esto pasa a todos, no solamente a ti. El enemigo quiere hacerte pensar que tú eres el único sucio, que no eres digno, estás perdiendo tu tiempo leyendo este cuento de hadas. Pero sabemos esto de antemano, sabiendo de antemano, ya estarás preparado para este ataque, estas palabras de condenación. Porque hay que recordar y declarar que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro obstáculo es pensar que lo sabemos todo. Simplemente por el hecho de haber escuchado un pasaje varias veces, no significa que has aprendido cómo aplicarlo en tu vida. Esto pasa sobre todo con versículos como el Salmo 23, el Hijo Pródigo, Sermón del Monte, David y Goliat, todos los proverbios. Hay pasajes que al momento de mencionar su nombre, ya empezamos a pensar, este versículo ya no tengo más que dominado. Esto lo entiendo, pero a la perfección. Cuando escribieron este versículo pensaban en mí. Esto fue un chiste. O los que piensan, este versículo lo tengo colgado en mi casa. Así que lo tengo muy claro lo que quiere decir este versículo. Incluso pensamos cuando el pastor o el líder empieza a predicar, ¿qué me va a enseñar? Aquí tal vez, no tal vez aquí, pero aquí a veces. Y pensamos, pero la solución es tenemos que buscar maneras de ver estos versículos con otros ojos. Yo digo que tenemos que de alguna forma encontrar una manera de tomar lo que es tan familiar y revertirlo en algo nuevo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tomas algo que has escuchado durante años y años y años y años y que sea algo fresco? No es fácil, pero tengo algunas sugerencias. Una manera es de leer diferentes versiones de la Biblia. Yo sé que muchos se aferran a una sola versión porque piensan que es la versión más pura, más santa, mejor traducida, o que es la versión que mi mamá me regaló de pequeño, o simplemente es lo que siempre hemos usado. Pero dudo que muchos van a leer la versión original y tomar el tiempo de aprender el hebreo o el griego. Así que esto creo que es la mejor versión, pero muchas versiones ya han hecho un montón de nuevas versiones de la Biblia. Entonces, debemos consultar estas versiones y comentarios para ampliar nuestro conocimiento, ganar una nueva perspectiva y para ver con ojos nuevos estos pasajes tan familiares. Hay que reconstruir nuestra fe desde los cimientos para edificar no sobre lo que mi abuela me enseñó, ni lo que dijo el pastor la semana pasada, pero lo que Dios mismo me está diciendo hoy y cada día. Nosotros pensamos que leemos la Biblia, cuando en realidad la Biblia lee a nosotros. Otro obstáculo que viene al momento de abrir la Biblia es no entender los estilos literarios de la Biblia.
No debemos olvidar que la Biblia es una pequeña biblioteca que surgieron de la historia del antiguo pueblo de Israel. Y en un sentido, ellos eran como cualquier otra civilización antigua. Pero entre ellos existió una larga línea de individuos llamados profetas. Y ellos veían la historia de Israel como no ordinario. La veían como una parte central de lo que Dios estaba haciendo por toda la humanidad. Y estos profetas eran genios literarios. Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa y utilizaron estas técnicas para explorar las preguntas más complicadas de la vida acerca de la muerte, la vida, la salvación y las luchas que cada uno pasamos. Y lo increíble de todo es que esta misma Biblia cuenta la misma historia de principio al final, pero todos estos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Si no presto atención al estilo en que están escritos, te perderás o corres el riesgo de perder el verdadero significado o lección de cada libro. Ahora vamos a hablar un poco de esos estilos que debemos recordar cuando leemos la Biblia. Primero tenemos la narración, que compone nada menos que 43% de la Biblia. Después tenemos la poesía, que compone 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podremos llamar el discurso prosa, que compone el 24% restante. Así que casi la mitad de la Biblia es narrativa. Y eso no es accidente. Las historias son la manera más universal de comunicación por los seres humanos. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de las historias. Las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en nuestra vida al azar. Tomando estos eventos y poniéndolos en una secuencia, y luego cuando están juntos puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. Qué hermoso, ¿no? La historia. Además, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo. Y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos, por qué estamos aquí y qué es lo que realmente importa en esta vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias también terminan normalmente con una clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Un problema común es pensar que los personajes nos muestran cómo debemos vivir. Pero esto no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No deberíamos ser como ellos. Pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos. Lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos de una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiar y transformar la manera en que ves el mundo, las otras personas y a ti mismo. Más que otra cosa, lo que quería hacer
en esta tarde es animaros. No sé si están animados o no. Quizás quería exhortaros, que es un poco más con palo. Quiero que sepáis que la Biblia no es fácil para comprender. Yo pasé muchos años estudiando y con cada año me siento menos preparado. Pero si podemos dedicar tiempo a analizar primero, Señor, ¿estoy viendo tu palabra como un simple manual? ¿Estoy mirando tu palabra como un devocional solamente? ¿Estoy mirando tu palabra como un diccionario para buscar doctrina? ¿Estoy apreciando la manera está escrita la palabra? La literatura tan hermosa. Nosotros lo miramos con ojos que tantas veces no apreciamos lo que tenemos entre nuestras manos. La Biblia es poderosa, pero solo si estamos preparados para leerla y interpretarla correctamente. Tenemos que acercarnos a la Biblia con la actitud correcta y con una clara comprensión de lo que estamos leyendo. Vamos a orar. Señor, nos conoces tanto. Cada detalle de mi vida, hasta los rincones más oscuros. Y sin embargo nos queda tanto para aprender de ti. Pero gracias que tenemos este libro. Este libro que nos incomoda, nos complica y nos cuesta entender y leer. Señor, tú eres un Dios tan misericordioso y tú quieres ayudarnos. Ayúdanos a someternos y tener un encuentro, tal vez un reencuentro con tu palabra. Que lo tan familiar vuelve a ser algo nuevo y fresco para nosotros. Señor, queremos ser transformados y no cristianos desnutridos. Señor, te pido que acompañes de una forma milagrosa, muy fuerte a cada uno de nosotros esta semana para verte y tu mensaje con otros ojos, una nueva visión para poder madurar, crecer y ser cada día más como tú. Amén.